Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una edición más del Seminario Internacional Populismo, Discurso y Poder, Orígenes, Características e Implicaciones en las Democracias Contemporáneas. El día de hoy contamos con la participación del doctor Teun Van Dijk, que nos va a hablar de populismo, discurso e ideologías de la extrema derecha. Agradezco para la gestión de este evento a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, al Centro de Estudios Políticos, así como al programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales por los apoyos para la gestión de este evento. Les cedo los micrófonos, maestra Alejandra, quien va a fungir el día de hoy como nuestra moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor Teun Van Dijk, eh, quien presentará la ponencia intitulada Populismo, Discurso e Ideologías de la Extrema Derecha. Nacido en Países Bajos, Teun Van Dijk estudió lengua francesa y literatura en la Universidad Libre de Ámsterdam y teoría de la literatura en la Facultad de Letras de la Universidad de Ámsterdam, donde se doctoró en lingüística. Completó su formación en las universidades de Estrasburgo, París y Berkeley. Fue profesor de estudios del discurso en la Universidad de Ámsterdam hasta 2004. Ha sido profesor visitante de las universidades de Bielefeld, Puerto Rico, la Nacional Autónoma de México, Colegio de México y las brasileñas de Campiñas, Recife y Río de Janeiro. Desde el 99 es visitante de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España. También es director del Center of Discourse Studies. Ha recibido 2 doctorados honoríficos otorgados por las universidades de Buenos Aires y Tucumán, y sus investigaciones han sido traducidas a una docena de idiomas, incluidos el ruso, el árabe, el chino y el japonés, y han sido publicadas más de 30 monografías y libros en alrededor de 300 artículos para revistas. Asimismo, ha sido conferencista en Europa, América y otros lugares. Es innovador y pionero en lingüística del texto, que aborda en el libro Text and Context en 1977. Después de un trabajo anterior sobre poética generativa, gramática de texto y psicología del procesamiento de texto, su trabajo desde los 80 adopta una perspectiva más crítica y aborda el racismo discursivo, las noticias en la prensa, la ideología, el conocimiento y el contexto. Es autor de varios libros, eh, en líneas de estudio relacionadas con la construcción discursiva de las diversas variantes de la expresión racista, los prejuicios relacionados con migraciones y la interculturalidad, entre otros temas. Asimismo, estudia el discurso del poder, la fijación cognitiva de las creencias. Entre los libros más importantes destacan The Handbook of Discourse Analysis, el libro introductorio Discourse Studies y el Lector de Study of Discourse. Fundó 6 revistas internacionales: Poética, Texto, ahora Texto y Conversación, Discurso y Sociedad, Estudios del Discurso, Discurso y Comunicación, y la revista de Internet en español, Discurso y Sociedad, de las cuales todavía edita las 4 últimas publicaciones. Le damos la bienvenida al doctor Teun Van Dijk. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a Alejandro por la presentación. Muchas gracias también a la profesora Andrea por organizar esa palestra, esa charla mía en la UNAM. Yo puedo celebrar y recordar para algunas personas en México que ya hablé en la UNAM hace más de 40 años. Durante un congreso en los años 70 y también dando un curso en 80. Entonces ya son hace 44 años que yo hablé antes en la UNAM y yo tengo muy buenas memorias de mi charla en esa época. Obviamente, en todos esos años, como la profesora Alejandra ya acaba de mencionar, he hecho muchísimas cosas que no voy a repetir porque ella mencionó muchas cosas, pero yo originalmente soy de literatura y después me moví cada vez más en la dirección de la lingüística, haciendo lingüística del discurso, porque obviamente la lingüística en esa época no era preparada para hacer análisis discurso. Entonces, y para literatura uno necesita eso. Y después cada vez más también una dimensión más crítica, y muchas veces lo explico, que después mi primera visitas en México, también la noción más social del discurso era muy, muy importante para mí. Entonces, desde finales de los años 70, cada vez más, yo hice un análisis más crítico, más político de discurso, después de trabajos más
en la dirección de psicología. Y después de muchos años también de análisis crítico de discurso, cada vez más dimensiones también como ideología, de que hablamos hoy, y también mi último libro es un libro en inglés que acabo de publicar en Londres, que es sobre el discurso de los movimientos sociales. Y ese trata sobre todo también sobre la manera que gente ayudaba en Europa a gente refugiada en Europa. Entonces, Social Movement Discourse fue publicado en Londres este año. Entonces, es mi último libro y yo espero poder trabajar un poco más sobre ese tema, no solamente el discurso de los movimientos sociales, sino también sobre la cognición de los movimientos sociales, porque a mí no solamente me interesa las estructuras del discurso, sino también lo que está debajo de eso, qué cosa ocurre en la cabeza de la gente, sus conocimientos, actitudes y hoy sobre todo el tema ideologías. Y eso aplicado también a la ideología de extrema derecha, que obviamente en el mundo entero, no solamente en Europa, en Estados Unidos, sino también en América Latina, es un tema muy importante porque la extrema derecha en muchos países tiene cada vez más poder, como por ejemplo en mi propio país, en Holanda, es el partido de extrema derecha que es el partido más votado en las últimas elecciones. Entonces es cada vez más un tema muy importante. Entonces hoy hablamos sobre eso y sobre todo para hablar sobre una noción, mucha gente también en ciencia política están trabajando, que es la noción de ideología. Entonces, y la noción de ideología, yo primero voy a hablar sobre un poco la teoría de la noción de ideología y después también algunos ejemplos de Chile y de España. Lo que voy a decir hoy también está en un librito que yo acabo de terminar y que será publicado un poco más tarde en inglés en Cambridge, en Inglaterra, que se llama Discourse and Ideologies of the Radical Right. Entonces eso, si ustedes quieren leer los detalles de la teoría y los ejemplos también en otros países, ese es el libro. Eso no solamente trata de ejemplos de Chile y de España, sino también de Holanda y de Suecia. Eso es la parte más importante de lo que yo quiero hacer ahora. Entonces, primero la noción de ideología. Entonces, eso es una noción que es muy importante ya desde mucho tiempo, como la gente que hace un análisis de la historia, la noción de ideología ya tiene que volver atrás hasta el siglo XVIII, con los trabajos, por ejemplo, de un filósofo que se llama Testu de Tracy en Francia, y después obviamente todo el mundo conoce ese tipo de trabajo de Marx, Engels, y después mucho trabajo en filosofía, ciencias políticas, entonces sobre ideología. El gran problema de la mayoría de esas nociones de ideología en la filosofía y ciencias sociales es que están olvidando sobre todo el discurso. Entonces, hasta hace poco tiempo casi nunca se hablaba de una manera sistemática de las estructuras de discurso ideológicas. Eso me parece muy importante y cómo la ideología está relacionada con discurso y otras prácticas sociales. Otra cosa que falta en la teoría tradicional de ideología es la noción cognitiva. Entonces, ideología obviamente es una cosa que la gente tiene en la cabeza, es una noción de cognición, ¿de acuerdo? Y la mayoría de los trabajos en ideología, que hay muchos libros, precisamente no buscan también nociones en psicología cognitiva, psicología social, para comprender la noción de ideología. Entonces, hace un tiempo, con más de 20 años, y publiqué un libro sobre ideología en general, que toma una perspectiva más de cognición social. Entonces, cognición social, que es una ideología, es una estructura en la gente, en la cabeza de la gente. Y esa ideología como estructura cognitiva de la cognición social se basa sobre el conocimiento
de la gente de una comunidad epistémica. Entonces, si hablas de ideología, siempre hay que presuponer conocimiento del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, uno no puede tener ideologías, por ejemplo, sobre minorías, o sobre inmigración, o sobre temas como aborto, sin saber lo que es. Entonces, ideología siempre presupone conocimiento que la gente tiene en una comunidad epistémica. La cosa interesante es, se sabe mucho hoy en día sobre la estructura de la cognición. Por ejemplo, hay ideas sobre la estructura del conocimiento, pero casi no hay teorías dentro de la psicología sobre cuáles son exactamente las estructuras cognitivas de la ideología. Entonces, sobre la base de mi trabajo sobre racismo de los años 80, 90 y después, y los discursos racistas, yo tengo una primera idea también que las ideologías en la cabeza tienen algunas categorías fijas. Por ejemplo, categorías como la identidad. ¿Quiénes exactamente somos nosotros? Eso es muy importante en cualquier ideología. Por ejemplo, nosotros holandeses, o nosotros mujeres, o nosotros profesores. Eso es fundamental en ideología y tú puedes, mirando la identidad de los discursos, tú sabes quién es ese grupo. Otra noción, otra categoría muy importante es la acción. ¿Qué hacemos exactamente? Y otra categoría es los objetivos. ¿Qué queremos exactamente? Entonces la gente contra la inmigración, por ejemplo, quiere parar la inmigración, como también ocurre, como ustedes están leyendo cada día en los medios, con Trump en Estados Unidos y mucha gente en Europa. Muy importante también es la categoría de las normas y valores. ¿Qué es bueno o malo para nosotros? Por ejemplo, una noción muy importante es la noción de libertad, o por ejemplo de autonomía, o de otras normas y valores muy importantes. Otra categoría de ideología es los grupos de referencias. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿O quiénes son nuestros aliados o amigos? Etcétera. Entonces, por eso también lo que es típico de las ideologías, que es polarizar entre nosotros y ellos, entonces entre endogrupo y exogrupo. Esas son nociones muy fundamentales también en la psicología social desde los años 70. Entonces, eso nos ayuda un poco para comprender la base sociocognitiva de las ideologías. Entonces, eso es muy importante. Si hablamos de ideología, tú no simplemente decir que es una ideología racista o antirracista o feminista o antifeminista o militarista o pacifista. Tú tienes también que analizar sus estructuras cognitivas. Eso es muy importante porque ideología es una noción sociocognitiva que la gente tiene en la cabeza. En general, el debate y la lucha ideológica no acontece al nivel de esas estructuras abstractas de las ideologías, que es muy fundamental. Normalmente, la lucha y el debate ideológico es más bien al nivel de actitudes más específicas. También son estructuras sociocognitivas que la gente tiene en su cabeza. Es lo que en la psicología social se llama actitudes. Por ejemplo, la actitud que la gente tiene sobre inmigración, un tema muy fundamental en todos los discursos, por ejemplo, extrema derecha en Europa y también en Estados Unidos. O, por ejemplo, sobre aborto o sobre otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, valores de familia. Entonces, esas son actitudes. La actitud es una estructura también sociocognitiva, también compartida por un grupo sobre un tema, lo que en inglés se llama un issue, muy importante, una noción, un problema fundamental de que todo el mundo está hablando. Por ejemplo, sobre inmigración. Estas son actitudes. La cosa interesante es, en psicología social se habla mucho sobre actitudes, pero nunca tú vas a encontrar otra vez un análisis detallado de la estructura sociocognitiva de esas actitudes. ¿En qué consiste exactamente una actitud que un grupo tiene contra, por ejemplo, la libertad del aborto?
Entonces, eso es otra noción que tenemos que desarrollar y esperamos, obviamente, a través del análisis del discurso, se puede hacer de una manera más específica. Entonces, otra cosa que tengo que decir sobre actitudes, no es una cosa pasajera. Una vez que uno está desarrollando una ideología, es relativamente estable. Uno no es feminista de un día a otro y una vez feminista el día después, ya no. Uno puede cambiar de opinión, eso sí, pero una ideología es muy fundamental y eso no cambia muy rápido. También toma tiempo para desarrollar, aprender una ideología. ¿De acuerdo? Entonces, ideología es relativamente estable. Otra noción es muy importante porque mucha gente, pensando en la noción clásica de Marx, por ejemplo, sobre la conciencia falsa, ideologías para mí no son solamente negativas. Entonces, para mí hay ideologías feministas y antifeministas. Hay pacifistas y militaristas. Entonces, ideologías son cualquier sistema fundamental para un grupo social. Entonces, eso es muy importante. No solamente para mí son estructuras narrativas. Entonces, tenemos ahora una noción fundamental de ideologías y cómo ellas controlan actitudes específicas, como por ejemplo inmigración, aborto, como mencionaba. Pero también tiene una base social. Obviamente no solamente son cosas sociocognitivas en la base de la gente, de la misma manera que los conocimientos socioculturales de la gente se basan sobre una cosa social que se llama una comunidad epistémica, también tenemos grupos ideológicos, como por ejemplo pacifistas, feministas, racistas, antirracistas, etc. Entonces, también hay estructuras sociales que se organizan en grupos, también se manifiestan en periódicos, organizaciones, etc. Entonces, la ideología también tiene una manifestación en estructuras organización social. Eso también es muy importante. Y también se manifiesta, obviamente, en prácticas sociales como el discurso. Por eso también para relacionar esa cosa sociocognitiva de un grupo entero con lo que miembros individuales de un grupo están haciendo o diciendo, necesitamos otra noción de la psicología, que es un modelo mental sobre eventos y experiencias concretos. Entonces, leyendo un artículo en el periódico, participando, por ejemplo, en una manifestación, personas individuales participando en una situación construyen un modelo mental de ese evento. Y ese modelo mental de ese evento es sobre tiempo, lugar, participantes, etc., sino también opiniones y emociones. Por ejemplo, la gente manifestando puede ser furiosa contra tal y tal aspecto político, y eso también es una cosa de cada persona. Entonces, las personas miembros de un grupo ideológico tienen también modelos mentales específicos, eventos, experiencias específicas y personales. Y parte de ese modelo mental también hay, obviamente, una opinión sobre un evento o también una emoción como rabia o miedo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahora varios niveles en la cognición. Una base de conocimiento muy general, después ideologías más específicas, por ejemplo, racista, antirracista, feminista, antifeminista, pacifista, etc. Actitudes más específicas sobre issues, problemas fundamentales y finalmente también para cada persona una manera personal de vivir la ideología en su vida cotidiana. Y esa persona puede manifestar ideología en prácticas sociales, puede discriminar o favorecer a una persona, pero lo que a nosotros interesa obviamente es el discurso ideológico como práctica social. Eso es lo que a nosotros nos interesa hoy. Entonces, hablamos después de esa idea general sobre ideología, un poco más sobre la ideología de la extrema derecha. Entonces, hay diferentes
de mi teoría de hace ya 20 años sobre estructura y ideología, lo que estoy diciendo es que no hay en ese librito que ahora estoy terminando, estoy diciendo, mira, la extrema derecha no tiene una ideología, entonces uno no puede hablar sobre la ideología de la extrema derecha, sino sobre combinación de ideologías. Entonces, lo que en inglés yo llamo un cluster. Entonces, un conjunto de ideologías define lo que es la extrema derecha. Por ejemplo, racismo, nacionalismo, machismo, catolicismo, neoliberalismo, etc. Eso sería típico del clúster de la combinación de ideologías para la extrema derecha. Y la cosa interesante es que en ese librito que yo acabo de terminar, yo muestro cómo esa combinación de ideología depende de la situación sociopolítica en cada país. Entonces, en Chile es diferente de España, es diferente de Holanda y diferente de Suecia. Entonces, la cosa interesante es, no hay una ideología de extrema derecha, hay combinaciones, clusters diferentes. Eso es muy fundamental para comprender la extrema derecha. Y esas ideologías o esas combinaciones de ideologías, esos clusters, también se manifiestan en cada país en actitudes diferentes. Entonces, depende del país, uno tiene actitudes variables sobre asuntos sociales como inmigración, aborto, el matrimonio igualitario, pena de muerte y muchas de esas cosas de que la gente habla, y eso otra vez se adapta a la situación en cada país. Y eso también es muy importante. Entonces, la contextualidad de ideologías y de actitudes en diferentes países. Eso es la idea general sobre la teoría. Hablamos ahora un poco más sobre la noción de populismo. Entonces, como ustedes saben, también en ciencia política, en comunicación, hoy en día se habla mucho en los medios de comunicación y también en libros y artículos de ciencia política sobre populismo. Entonces, el gran problema es que es tan popular la noción de populismo que ahora la gente está comprendiendo casi cualquier cosa sobre populismo. En ciencia política, por ejemplo, se habla mucho sobre populismo como si fuera un tipo de ideología. Por ejemplo, un colega mío en Estados Unidos, un holandés muy importante, que se llama Cas Mudde, tiene una teoría que él llama eso, una teoría, en inglés, un thin ideology. Entonces, una ideología delgada. Entonces, no es en mi opinión, ideología no es una ideología ni delgada, ni gorda, ni mini, ni maxi. Ideología no es una ideología. Entonces, mi propuesta es que el populismo es una estrategia discursiva, sobre todo para conseguir votos del pueblo. Entonces, es una estrategia discursiva que polariza entre el pueblo como nosotros buenos y ellas, élites, malos. ¿De acuerdo? Esa polarización entre pueblo bueno e élite mala, eso es típico no de una ideología, sino de un discurso, de estructura del discurso. Y eso explica también por qué hay populismo de derecha y de izquierda, porque esa polarización de discurso, que es una estrategia para conseguir votos o poder, se puede tener a la izquierda o a la derecha. Pero una ideología que es a la vez izquierda-derecha sería muy raro. Entonces, por razones puramente teóricas, populismo no es un tipo de ideología. Es muy importante porque muchas veces también en los medios de comunicación se habla sobre populismo como si fuera una ideología. Por ejemplo, en vez de hablar sobre, por ejemplo, racista, entonces dicen políticas populistas de inmigración. Eso no es una manera adecuada de hablar, porque uno tiene que decir, son políticas racistas o nacionalistas de inmigración y no populistas. El populismo es la manera de manifestar
de defender o de atacar en el discurso. Y eso puede ser a la izquierda o a la derecha. Es verdad que muchas de esas estructuras hoy en día del populismo es muchas veces a la derecha. Y porque la derecha muchas veces también se asocia con nacionalismo, con racismo, etcétera, también es comprensible que la gente mezcla populismo con nociones de extrema derecha como racismo, nacionalismo, militarismo, etcétera. Entonces, otra vez, populismo no es una ideología. Populismo es una estrategia específica de discurso. Y ese populismo no solamente es una temática de, por ejemplo, enfatizar lo bueno de nosotros, el pueblo o de gente común y corriente, y las élites, son muchas otras estructuras del discurso populista. Por ejemplo, enfatizar o hablar con muchas metáforas de exageración o con insultos, etcétera. La estructura del discurso populista son varias estructuras de discurso a varios niveles. Yo puedo mencionar una persona muy importante sobre eso, que es mi colega en Viena, que se llama Ruth Wodak. Ella publicó un libro que es muy, muy importante, que se llama The Politics of Fear. Entonces, la política del miedo, y ella analiza muchos diferentes discursos, no solamente en Austria, sino también en otros países. Esos discursos, ella muestra qué tipos de estructuras del discurso son típicos del populismo discursivo. En otra razón porque populismo no es una ideología es porque, por ejemplo, yo acabo de definir ideologías que tienen una base social, como por ejemplo, la base de una ideología racista son grupos o partidos populistas. Y, por ejemplo, de una ideología feminista o antifeminista también son grupos feministas, etc. Pero si fuera populismo si tuviera una base social, no existe un grupo que se llama los populistas, por ejemplo. Eso no tiene verdad, no tiene sentido. Entonces, otra vez, populismo es una estructura de discurso a varios niveles de texto, no solamente la polarización semántica entre pueblo y élites, pero también aspectos del estilo, de la retórica y muchas otras cosas más. Otra noción que me gustaría hablar, si hablamos sobre esas ideologías también, ¿de dónde vienen esas ideologías de la extrema derecha? Entonces ahora sabemos un poco más sobre lo que son ideologías. Entonces yo tengo con otra gente también una explicación de dónde vienen esas ideologías de la extrema derecha. Y yo voy a llamar esas ideologías en general ideologías reaccionarias por una razón obvia, porque la ideología de la extrema derecha de las últimas décadas son sobre todo ideologías que son una reacción contra las ideologías más liberales, más progresistas desde los años 60, 70 en varios países. Entonces yo voy a dar solamente algunos ejemplos de una larga lista que no vamos a mencionar aquí. Entonces, por ejemplo, a nivel de la nación tenemos nociones más liberales y progresistas como las Naciones Unidas, internacionalización, inmigración, anticolonialismo, derechos humanos, etcétera, etcétera. Y la parte la reacción derecha es nacionalismo, nativismo, primero nuestro anti-inmigración, anti-internacionalismo, patriotismo, revisionismo, negar las cosas malas de nuestro grupo, neocolonialismo, etcétera, etcétera. Entonces, anuncian eso. Y sobre la dimensión de raza y etnicidad, por ejemplo, desde los años 60 teníamos the Civil Rights Movement en Estados Unidos y después también Black Lives Matter. Tenemos movimientos antirracistas, diversidad, inmigración, nociones de multiculturalismo y exactamente otra vez la extrema derecha
produce una reacción contra ese tipo de cosas, como prioridad de gente blanca, supremacía blanca, por ejemplo, xenofobia, anti-inmigración, anti-multiculturalismo, anti-islam, etcétera, etcétera. Lo mismo con noción de género. Por ejemplo, desde los años 60 tenemos el movimiento feminista, tenemos también leyes en favor del aborto, tenemos posibilidades de matrimonio igualitario, también los derechos de LGBT, familias diferentes, y todo eso en muchos países, también en México, que estaba hoy leyendo mucho, que también en México, sobre todo, grupos más católicos son anti-aborto, anti-gay marriage, anti-LGBT, familia tradicional, etc. Entonces, si tú mencionas cosas de la noción de etnicidad, de raza, de género, de sexualidad, de la familia, de cultura, de poder del Estado, tú vas a ver que todo lo que era desarrollándose en los años 60 en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, también en América Latina, la derecha y cada vez más también la extrema derecha es cada vez más radical, está oponiendo contra ese tipo de cosas. Entonces, casi todo actitud específica, ideológica de la extrema derecha es una reacción contra lo que cada vez más tenía influencia en, desde los años 60. Por ejemplo, en España, un país también católico, igual como en México, aborto es un derecho de mujeres que la gran mayoría de la gente está de acuerdo. Y eso precisamente para la derecha y sobre todo la extrema derecha es como una amenaza contra sus propios valores. Entonces, cuando ven que mujeres, minorías, gente negra e inmigrantes tienen cada vez más derechos y poder, cada vez más la extrema derecha están desarrollando ideologías y actitudes contra todo ese desarrollo de los años 60. Entonces, hay lo que también en psicología y sobre todo en ciencia política se llama un backlash. La extrema derecha y sus ideas de los últimos 20 años tienen un backlash contra ese tipo de cosas. Entonces, para terminar un poco sobre el discurso de la derecha radical, entonces, hoy en día el discurso de la derecha radical es parte de lo que se llama cada vez más una guerra cultural, una guerra iliberal. Entonces, y para resumir todas las estructuras de ese discurso, podemos decir, primer aspecto es, por ejemplo, de la pragmática del contexto de ese discurso, cada vez más son ataques, acusación, mentiras, fake news, negaciones, ambivalencia, conspiración, estereotipos, antigénero, falta de cortesía, todo eso es la parte más pragmática del discurso. Y en la semántica global de esos textos, discursos de la extrema derecha, es también todo lo que tiene que ver contra las ideologías liberales. Entonces, según el cuadro ideológico que yo describo en varias publicaciones, que es enfatizar lo bueno de nosotros y desenfatizar lo malo de nosotros, y enfatizar lo malo de ellos y desenfatizar lo bueno de ellos. Es un cuadro ideológico que se ve a todos los niveles del discurso. Otro aspecto también típico del discurso de extrema derecha que ya acabo de mencionar es un lenguaje típicamente popular, pero no lo mismo que populista. Popular son palabras y imágenes que estimulan el interés de grandes grupos, etc., en vez de un estilo más elitario. Entonces, lo que yo quiero hacer para terminar es un poco más sobre ejemplos de varios países. Entonces, obviamente no hay tiempo de hacer muchos países. Entonces, yo elegí hoy solamente algunos discursos de Chile y de España. Entonces, en
Chile típicamente muy dominante es catolicismo, donde tú vas a encontrar ideas sobre aborto, eutanasia, religión, familia y nacionalismo. Por ejemplo, formas de neoliberalismo. Y en España, muy dominante es nacionalismo. Por ejemplo, antiindependismo, centralismo, la nación, antiglobalismo, revisionismo, colonialismo, racismo contra inmigración, anti-islam, neoliberalismo y obviamente también catolicismo y también militarismo. Entonces, eso te da una primera idea de las ideologías que controlan el discurso en Chile y en España. Y lo que ustedes mismos pueden hacer lo mismo también para discursos en México. Entonces, lo que me gustaría ahora hacer es compartir la pantalla. Un momento que va. Ok, ¿dónde está mi pantalla? Tengo que buscar un poco dónde está. Un segundo, porque yo perdí una cosa. Yo fui a desconectar un momento, porque ¿Usted todavía puede escucharme? Sí, sí lo Sí, escuchamos. porque yo no sé dónde está mi cosa de Zoom para compartir pantalla, que es raro. Está en la parte de abajo. Sí, En la parte de abajo hay unas pestañas y ahí dice compartir, es una flechita. sí, yo lo sé, pero yo perdí esa página, no sé, qué raro. Yo fui a desconectar un momento y conectar de nuevo, perdón. Descuida, doctor. Mientras tanto, invitamos a quienes Sí, tengan preguntas que, por ahora, favor, ¿tú me ves ahora? sí, sí lo vemos. Ok, entonces ahora voy a tratar de mi pantalla, déjame ver dónde está. Ok, un segundo. Compartir pantalla. ¿Dónde están mis ejemplos? Qué raro. Yo tengo aquí una pantalla, un segundo, porque es raro que no lo veo en mi página. Raro, raro, raro. Compartir. Listo, ya está compartiendo. ¿Ya? Sí, 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 Ya doctor. ya se puede ver, ¿no? ya se ve. Sí. Lo siento que algo no funcionó bien aquí. Descuida. Entonces, bueno, ya. Entonces, perdón, los ejemplos aquí se pueden ver. Entonces, algunos ejemplos para tener una idea del discurso de extrema derecha, por ejemplo, en Chile. Entonces, hablamos sobre el Partido de los Republicanos en Chile, que existe ya mucho tiempo. Yo no voy a dar una introducción a ese partido del señor Cast. Y entonces, me interesan sobre todo los discursos
del discurso electoral. Entonces es un discurso muy oficial. Entonces, obviamente, en la vida cotidiana, también los debates políticos, encontramos muchos tipos de discurso también en las redes sociales, pero en este momento a mí me interesa el discurso oficial del electoral para mostrar lo que oficialmente se manifiesta. Entonces, por ejemplo, al principio de ese discurso tenemos un tipo de resumen. El resumen me da una idea muy interesante también de las ideologías, ideas principales. Entonces, lo puedes ver en primer ejemplo, que obviamente tienes aquí también una forma el resumen del texto también es un resumen de las ideas principales en la cabeza del grupo político. Entonces, junto a nuestros principios queremos garantizar un crecimiento estable. Después, y en principio, la idea es que tú relacionas una expresión así con una ideología. Entonces, por ejemplo, defender su vida desde la concepción hasta la muerte. Otra vez, es un título, y el título es un resumen de toda una estructura ideológica con muchas actitudes muy especiales que vamos a ver en los ejemplos concretos. En el Partido Republicano creemos en Dios, entonces sabemos que es un partido también que tiene una base religiosa. Creemos en la vida en sociedad que promueve la familia como núcleo fundamental. Otra vez, es un resumen de una serie de actitudes sobre la familia. Creemos en el bien y la verdad como realidades objetivas. Una cosa muy rara y muy vaga. ¿Qué cosa quiere decir eso? El bien común, defender y reivindicar el concepto de patria. Típicamente un resumen de nacionalismo. Defender la libertad de las personas y los cuerpos intermedios. Eso es de enfatizar el valor y de la libertad es muy importante cualquier liberalismo, pero eso también puede ser una forma de neoliberalismo. Creemos en la justicia social. ¿Eso qué tipo de ideología es? Que en principio muchas ideologías tienen eso. Economía social de mercado es típico de ideología neoliberal. Promovemos la descentralización. ¿Eso es una ideología? No, es un acto muy especial que puede ser nacionalismo o antinacionalismo. Y creemos en el Estado moderno, etcétera, etcétera, también son cosas muy variables. Algunas cosas son actitudes, algunas cosas son más ideologías, otras cosas son más temas menos específicos. Vamos a ver un texto un poco más específico, también de Chile. Entonces vamos a ver palabra por palabra. El partido político nace desde y para las personas. Entonces, una cosa interesante en ese discurso de extrema derecha en Chile es que usa una manera de formular muy abstracta y a veces filosóficamente muy vago. Uno no sabe exactamente qué quiere decir exactamente que un partido nace desde y para personas. Eso que le implica es un partido que presta sobre todo atención a todo el mundo, a las personas, como cualquier partido nace desde personas, etcétera, y también para personas. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa también es típico de muchos textos políticos y también de extrema derecha es ellos formulan de una manera tan vaga que en principio cabe todo. Pero directamente en la misma oración se va un poco más específica y defiende su vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, ¿qué cosa tiene eso? No dice, por ejemplo, que está contra aborto. No, lo formula de una manera muy atractiva o contra eutanasia. ¿De acuerdo? Entonces, una manera de extrema derecha no es ser muy concretamente sobre un tema que mucha gente está de acuerdo, por ejemplo, la posibilidad de tener un aborto en algunas situaciones o la posibilidad de eutanasia para enfermedades terribles.
ellos formulan eso muy vaga para incluir muchas cosas. Mira el siguiente oración. Todas las personas han sido creadas con un fin trascendente. Otra vez, ¿qué quiere decir exactamente? Es otra vez una noción muy vaga y filosófica, etc. Y si uno va a ver las actitudes más específicas, tú ves que esa es una manera muy vaga de describir algunas cosas. Es, por ejemplo, esa es una manera también de decir que no solamente somos personas en este mundo concreto, sino también tiene que ver con nuestras, no sé, almas. Tiene que ver con también podemos, gente que puede ir después de morir, no, bueno, etc. Entonces aquí viene, después de la cosa muy vaga, una especificación más precisa. Y como consecuencia de ello, nacen esencialmente libres, iguales, dignidad, derechos. Entonces, otra vez, es nada específico, esos son normas y valores muy abstractas como libertad e igualdad y dan todo el mundo. No es nada típico de la extrema derecha. Eso en principio puede defender cualquier partido. Entonces, lo que hace un partido de extrema derecha es formular de una manera tan general y tan vaga que todo el mundo puede estar de acuerdo. Mira después, dicha dignidad y los derechos emanados de ella son anteriores y superiores al Estado. ¿Qué quiere decir eso? ¿De acuerdo? Entonces, uno necesita ser filósofo para comprender todas esas cosas, esa manera muy vaga de describir la situación. Pero sí son dignidad y derechos anteriores y superiores del Estado, quiere decir que es una cosa que es casi democrático o antidemocrático. Por ejemplo, es precisamente por eso que el Estado debe estar al servicio de todas las personas, especialmente las más vulnerables. Es obviamente otra vez una cosa que todo el mundo puede estar de acuerdo. Pero el hecho que esa dignidad de derechos antes del Estado quiere decir que nosotros no tenemos que seguir, por ejemplo, las leyes del Estado, que no tenemos que seguir lo que un Estado parece importante para los pueblos. Entonces, la idea es que probablemente, sin decirlo, es una cosa más como casi filosófica, religiosa, sobre la identidad de las personas. Y otra vez, el hecho que la extrema derecha es ayudando, por ejemplo, a la gente más vulnerable, eso es bastante inconsistente con el hecho que la extrema derecha en general precisamente no defiende mujeres, minorías, inmigrantes, etc. La gente más vulnerable típicamente no es defendido, pero de esa manera muy vaga, todo se aplica. Entonces, mira aquí después. Por esto mismo creemos que existe además una igualdad esencial entre hombres y mujeres. Otra vez, todo el mundo está de acuerdo sobre eso y como consecuencia directa de la naturaleza trascendente y digna de todas las personas, es que defendemos su vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, tenemos toda una introducción muy vaga y muy abstracta y muy filosófico, pero ahora viene la actitud más específica, consecuencia directa de la naturaleza trascendente, no tiene nada que ver, y de todas las personas defendemos su vida desde la concepción de la muerte natural. Es una noción muy especial, una actitud muy típica contra aborto y eutanasia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos muchas nociones muy abstractas y ellos muestran como si fuera una consecuencia de esa filosofía muy vaga que no se elabora con detalles para formular una actitud muy específica de derechas. ¿De acuerdo? Y la cosa interesante es que no solamente termina aquí, sino dicen, es que defendemos su vida desde concepción hasta el maternal, sin excepciones.
Y así tú notas la parte radical de la derecha, que no solamente es una derecha conservadora, etcétera, sino es una manera radical o de extrema derecha que no hay excepciones para aborto o para eutanasia, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, siendo absolutamente contra, ahora viene la cosa más concreta, no solamente contra aborto, sino absolutamente contrario al aborto y todas sus formas de eutanasia y cualquier acción que busque directamente la interrupción artificial de la vida humana. Entonces, aquí, después de todo una introducción vaga, abstracta, viene muy concretamente la actitud sobre las actitudes muy concretas y formulada también en ese texto de una manera radical e extrema, absolutamente contrario, sin excepciones, etc. ¿De acuerdo? Entonces, tú notas aquí en el estilo hiperbólico del texto que no solamente es una posición de derecha, sino de extrema derecha. Eso es un ejemplo muy típico de un texto en Chile. Si, por ejemplo, miramos algunos ejemplos en España, el texto electoral en España son muchas páginas que no solamente son entonces sobre cada tema ellos hablan mucho tiempo. Entonces aquí solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, España es una realidad que transciende a los españoles y una determinada época y lugar. Otra vez, tú notas la misma cosa vaga, casi metafísica de hablar sobre las cosas, que el país es una cosa que transciende a los españoles. Entonces, se nota aquí, hablando sobre España, una manifestación de una ideología nacionalista. Y esa ideología tiene que ver con algunos aspectos como que es una herencia recibida de nuestros antepasados que debemos cuidar y mejorar para ligar a las próximas generaciones. Toda esa manera así metafísica de definir es la noción vaga de lo que es la nación y la base de una ideología nacionalista. Entonces, la extrema derecha no habla sobre países, habla sobre la patria. Entonces, patriotismo es una nación de extrema. Nuestra patria es la garantía de los derechos y la igualdad, especialmente de los vulnerables. Ah, qué interesante. Que aquí también en España, de repente ellos son en favor de la gente más vulnerable, igual en Chile. Entonces, tú notas que para atraer los votantes también no solamente de extrema derecha, ellos usan noción en que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, ellos tienen un estilo que típicamente es un estilo populista para enfatizar algunas cosas como si fuera en favor de ellos. Entonces, por ejemplo, ellos van a plantear, reintroduciremos los delitos de referéndum ilegal, sedición, traición y malversación de caudales públicos, aumentar las penas conforme al principio de proporcionalidad de graves delitos contra España, su unidad, soberanía y patrimonio de todos los españoles. Entonces, aquí tienes un resumen de las actitudes que tienen como base la ideología nacionalista. Entonces, cualquier cosa contra el Estado será punido de una manera extrema. Entonces, también la extrema derecha también es típicamente de law and order. También se nota que cuando, por ejemplo, hay un referendo ilegal que se refiere obviamente al referendo independentista en Cataluña, y sedición y traición, todas esas son cosas que hacía, según ellos, los partidos en Cataluña. Entonces, eso tiene que ver también con penas fuertes, ¿de acuerdo? Eso también es muy importante. En el ejemplo 4, tú ves que también, igual como en Chile, también es una forma de no hablar directamente aquí sobre aborto, como lo hace en el texto en Chile, sino defenderemos el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Y acabaremos con la cultura de la muerte. Entonces, otra vez,
aquí en España de una manera menos radical y más vaga también hay la misma ideología típicamente católica, de derecha, contra en actitudes como, por ejemplo, aborto, eutanasia, etc. Por eso dice aquí, comenzaremos por la derogación de la ley de eutanasia y la ley del aborto libre. Entonces, eso es un gran problema porque la mayoría de la gente en España, mujeres y hombres, están en favor del derecho de eutanasia y aborto. Entonces, eso es la política que formulan, pero otra vez lo haces en términos de nociones muy abstractas y vagas como el derecho a la vida y desde su concepción hasta la muerte natural, etcétera, etcétera. Entonces, hay una manera muy general de esconder políticas muy concretas. Mira el ejemplo 5, difundiremos, protegeremos la identidad nacional y la aportación de España a la civilización y a la historia universal, con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales dentro y fuera de nuestras fronteras. Entonces, ustedes en México saben exactamente lo que quiere decir. El grupo de extrema derecha explícitamente dice que la civilización española fue exportada a las colonias, etc. Entonces, aquí tú notas también cualquier forma de criticar, por ejemplo, el forma de colonialismo y las cosas terribles también en un debate reciente también con el rey de España, etc. Entonces, el hecho que para la extrema derecha la colonización solamente es una cosa buena que hay que celebrar y no una cosa que hay que, por ejemplo, criticar, como ocurre incluso en Holanda, donde extrema derecha también es muy fuerte, pero el rey de Holanda por lo menos hizo excusas sobre la colonización de Holanda en muchos países del mundo. Entonces, en España todavía es un tema muy, muy, muy importante. Entonces, también número 6, por ejemplo, protección de las tradiciones populares, eventos religiosos y festejos taurinos propios en España rural frente a los ataques del progresismo y globalismo. Aquí tú notas que el nacionalismo también quiere decir que es típicamente cosas muy locales de España. Entonces, es la idea, el antiglobalismo y pro-nacionalismo se nota aquí y también se nota aquí la polarización entre nosotros de extrema derecha contra progresismo y globalismo. Entonces, tú notas en el texto quiénes somos nosotros y quiénes sobre todo son esos enemigos de nosotros. Esos son algunos ejemplos de los textos y me gustaría terminar con esos ejemplos y dejar ahora tiempo para la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente su exposición. Tenemos ya muchos comentarios esperando, pero ahora daremos la palabra a la doctora Andrea Samaniego, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Estudios Políticos y Sociales, doctora en Ciencia Política, es profesora de tiempo completo del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, en donde ha impartido clases desde hace 10 años. Ha sido titular en 50 cursos de licenciatura en la UNAM de las carreras de Ciencias de la Comunicación y Ciencia Política. Es candidata a investigadora por el Sistema Nacional de Investigadores. Forma parte de distintas redes de investigación como el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información, International Political Science Association y a la IC, así como la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación. Es secretaria del Grupo de Investigación de Comunicación Política de IPSA, perdón. Entre sus líneas de investigación principales se encuentran el discurso del poder, el sistema político mexicano, el Estado y la globalización. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Perspectivas de la comunicación política dentro del sistema político mexicano, una reflexión sobre su configuración y características. Estado, la desinformación y las fake news, nuevos conceptos comunicacionales en el ecosistema digital y sus repercusiones con las democracias liberales. Las vespertinas en tiempos de COVID, crisis y estrategias del el gobierno populista.
Comunicación política y conflicto en México, las mañaneras y la construcción de los adversarios en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Le damos la bienvenida a la doctora Andrea Samaniego, quien nos hará un comentario sobre la ponencia del doctor Teun Van Dijk. Hola, muchísimas gracias. Gracias, bueno, pues a los organizadores y a todas las instancias e instituciones que permiten realizar este evento y particularmente agradecer al doctor Tim Van Dijk porque nos ha dado una exposición muy rica y una reflexión en torno a cómo pensar el populismo, como diría ahí un colega, Jesús Rivero, como una estrategia discursiva. Yo planteo una serie de reflexiones a partir de lo que usted expuso y del resumen que tenía yo de antemano. Y en ese sentido, bueno, me permito leer el documento. Esta ponencia aborda la compleja relación entre el discurso populista y las ideologías de extrema derecha en contextos europeos y americanos, tal como vimos con estos ejemplos. Según el autor, el análisis es clave, el análisis crítico del discurso es clave para entender cómo se emplean las estructuras discursivas en el ejercicio del poder, especialmente para legitimar o desafiar ideologías en concreto. En el caso de la extrema derecha, el discurso no solo define a un grupo, el del pueblo, en contraposición con las élites, sino que también manipula los significados de identidad y pertenencia nacional, una estrategia que el propio autor identifica como polarizadora y que refuerza las divisiones sociales. Este marco interpretativo de un nosotros versus unos ellos se adapta y refuerza a través de retóricas que son racistas, nacionalistas, antifeministas, antimigratorias, por nombrar algunas, y todas orientadas a un público que se siente amenazado por el avance de valores progresistas. Al considerar en este sentido, y me remitió mucho esta exposición sobre este valor o esta noción de la identidad nacional, están los trabajos de Ernest Gellner y Benedict Anderson, quienes ofrecen o nos permiten entender o nos dan ideas adicionales que enriquecen la dinámica de la perspectiva populista. Gellner sostiene que la identidad nacional se construye en gran medida para satisfacer necesidades de cohesión y legitimación social, algo que los movimientos de extrema derecha instrumentalizan al reforzar una idea de nación pura en oposición a lo que se perciben como amenazas externas o que contaminan. Anderson, por su parte, plantea el concepto de comunidad imaginada, en el cual la identidad nacional es una construcción narrativa. El populismo de extrema derecha explota esa narrativa mediante símbolos, discursos y políticas que definen al pueblo de manera excluyente basándose en factores étnicos, culturales o religiosos. Y de ahí también existen estas vinculaciones a veces entre el populismo y los totalitarismos, ¿no? Haciendo estas analogías entre lo que era la pureza del pueblo y la contaminación que generaba la convivencia o pues estas ideas que eran externas a la lógica de la nación. En ese mismo sentido, Ernest Gellner, con su libro Nations and Nationalisms, sostiene que la identidad nacional no es un fenómeno natural, sino una construcción que surge en respuesta a las necesidades de cohesión en sociedades modernas y en rápida transformación. Gellner argumenta que la nación es en gran medida una contingencia y no una necesidad universal, un constructo que responde a la industrialización y a las necesidades de homogeneidad cultural para mantener el orden. La extrema derecha, como se observa en este documento y en la exposición que hizo el doctor Tim Van Dijk, aprovecha esta dinámica. A través de discursos que apelan a la pureza y a la tradición nacional, se refuerzan valores de exclusión en torno a una identidad común, excluyendo activamente a quienes se consideran como externos o los otros. En palabras de Gellner, el nacionalismo permite asegurar una alta lealtad mutua que puede convertirse en una herramienta divisiva cuando
se utiliza para confrontar los valores progresistas que amenazan esa idea homogénea. Por su parte, Benedict Anderson, en su libro Imagined Communities, define a la nación como una comunidad imaginada, como comentaba, y señala que los miembros de esta nación no se conocen entre sí, pero cada uno vive en la imagen de su comunión con los otros miembros de la comunidad nacional. Esta idea se vuelve fundamental para entender cómo los discursos de extrema derecha construyen una identidad nacional excluyente, la nación imaginada como inherentemente limitada y soberana, lo que permite a líderes populistas que construyan una narrativa que define al pueblo de forma exclusiva en oposición a los otros, que pueden ser inmigrantes, que pueden ser minorías, que pueden tener otros valores en materia económica, etcétera, que son percibidos como una amenaza a la soberanía y a la cohesión de esa comunidad. Gellner y Anderson, así como el propio Tim Van Dyke, proporcionan un marco teórico valioso para comprender cómo el populismo de extrema derecha no solo emplea estrategias discursivas de polarización, sino que también construye una narrativa en torno a la identidad nacional que refuerza esa misma exclusión y la hostilidad hacia quienes representan una diferencia cultural, racial o ideológica. Estos discursos apelan a una supuesta esencia nacional que en realidad es un constructo ideológico que busca homogeneizar la cultura, la identidad y el proyecto social. Este documento, esta exposición el día de hoy, permite ver cómo el populismo de esta extrema derecha construye su identidad discursiva, como ya he comentado, creando un nosotros y, obvio, a partir de ese nosotros hay unos otros que deben de ser excluidos. La extrema derecha, como comentaba, se vale de esta estrategia para dividir la sociedad en grupos antagónicos, una técnica que se refleja en esta noción y construcción del pueblo, que se presenta como moralmente superior frente a las élites corruptas, y los otros, que pueden ser inmigrantes, defensores de derechos sociales, progresistas, etcétera. En esta estrategia de nosotros contra ellos o nosotros contra los otros, no solo se simplifica la complejidad social, sino que también se refuerzan los prejuicios y estereotipos. Van Dyke señala que la manipulación discursiva de la extrema derecha incluye la redefinición de valores y categorías sociales para adaptarlos a su agenda. Los valores progresistas de pluralismo, igualdad y solidaridad son recodificados como amenazas a la identidad nacional y a la homogeneidad cultural, mientras que los valores de pureza, unidad y patriotismo son ensalzados, enaltecidos como esenciales para la supervivencia del pueblo y la nación. Esta manipulación no solo apela al sentido de pertenencia, sino que también busca explotar miedos latentes en la población, generando hostilidad hacia aquellos que representan un cambio o una diversidad no deseada. En suma, Van Dyke plantea que el populismo de extrema derecha no solo es una estrategia discursiva polarizadora, sino que opera como un mecanismo de manipulación identitaria, exacerbando tensiones sociales y reforzando barreras en el tejido social. De acuerdo con el ponente, el discurso es una herramienta poderosa que no solo refleja ideologías, sino que también las construye y las reproduce. Para él, las ideologías son sistemas de creencias que estructuran las prácticas y las representaciones sociales de los grupos y el discurso es uno de los principales medios para expresar y reforzar esas creencias en la sociedad. Esta perspectiva nos permite comprender cómo el discurso de la extrema derecha usa el poder de la palabra y de la representación para construir una ideología excluyente que justifica la hostilidad hacia el otro. Esta manipulación transforma la ideología en una herramienta para consolidar el poder, redefiniendo y limitando a quien pertenece al pueblo y quien no, y contribuyendo así a la fragmentación social y a la perpetuación de estructuras de desigualdad y exclusión. Yo le agradezco al doctor Van Dyke por esta exposición que nos permite comprender cómo esto opera y bueno, ya después le haría yo una pregunta porque él se enfoca completamente en las extremas derechas y cómo se utilizan como estrategias discursivas. Yo le agradezco mucho, doctor, por esta exposición y creo que es momento de abrir las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Tiene algún comentario respecto a lo enunciado o pasamos a las preguntas y respuestas del público? No,
para estar muy claro lo que es mi posición. Entonces, yo propongo, en general, evitar la noción de populismo. Si no hablamos sobre estructuras, características del discurso. Cuando hablamos sobre ideas, ideologías, prefiero hablar las ideologías de verdad que son ideologías. Como también, como la profesora Samaniegos dice, por ejemplo, el nacionalismo es una ideología que se puede manifestar de muchas maneras en actitudes más concretas. Por ejemplo, negar los crímenes del Estado, del colonialismo en España. Esa forma revisionismo es una actitud específica de la ideología que se llama nacionalismo. De la misma manera, contra inmigración, como hace Trump y mucha gente en Europa también, eso es una manifestación de una ideología racista. Y se puede hacer, como hace Trump y mucha gente también de extrema derecha, de una manera con tal y tal discursos e insultos, etcétera, en discurso. Pero entonces vale la pena hablar sobre una ideología racista, nacionalista o combinación nativista. Esa es ideología. Pero el discurso es una manera de manifestar ideología que a veces no se usa. Por ejemplo, el texto chileno es también de extrema derecha, pero no es tan populista, es más abstracta y no lleno de características de discurso populista. Entonces, cuando en la realidad las ciencias sociales y también la prensa muchas veces se usa populista para decir racista o nacionalista. Eso no es mi manera de ver las cosas. Hay que bien distinguir entre ideologías, y esos son nacionalismo, racismo, etc. Y el populismo es una manera de manifestarse en las prácticas sociales y sobre todo en el discurso. Por eso también, si tú quieres decir, por ejemplo, una manifestación racista, no me parece muy bien decir, es una ideología populista. ¿De acuerdo? Hay que bien distinguir las cosas, porque si no, otra vez estamos en esa teoría que yo creo falsa, que llamar populismo una ideología. No lo es. No hay, por muchas razones teóricas, prácticas, aplicación. Populismo no es una ideología, es simplemente una manera de vivir la ideología, y toda extrema derecha no lo tiene. Alguna gente sí y otra gente no. Y también existen esas estructuras. Tu discurso también, tú puedes tener a la izquierda. Entonces, no es necesariamente una cosa de extrema derecha. Eso, un estilo más popular, es conocido también en muchos grupos de la historia de América Latina. ¿De acuerdo? Entonces hay que bien distinguir entre discurso, ideología y populismo. Solamente tiene que ver con discursos. Eso es para repetir y enfatizar mi posición en esa charla y sobre todo en ese librito que yo voy a publicar en breve. Muy bien, Eso, sí, nada más. podríamos denominarle enmarque discursivo populista. Sí, y no todo el mundo de extrema derecha lo tiene. Entonces, Sí, no es esencial de la ideología de extrema derecha, de posición. Hay una posición política, una posición, una ideología. Entonces, otra vez, no hay una ideología de extrema derecha, hay ideologías plural de ideología, como racismo, nacionalismo. Esas son ideologías que son típicas de extrema derecha. Y el discurso depende no directamente de eso. A veces es verdad que mucha gente extrema derecha, para conseguir poder o influir la gente, usa un estilo popular o populista. Eso, pero es independiente de la ideología. muy bien, doctor. Tenemos la primera pregunta. Buenos días. Es Manuel González. ¿Cuál podría decirse que es el elemento que aglutina todas esas ideologías en el discurso de la extrema derecha? ¿Cuál es el elemento que forma el clúster de la extrema derecha? Bueno, yo acabo de decir, depende, la cosa interesante es, en ese librito yo solamente hoy he dado ejemplos de Chile y de España, pero el librito es también sobre Holanda y Suecia.
La cosa interesante es las ideologías y la combinación de ideologías, que yo llamo un cluster. Entonces, el clúster ideológico depende de cada país. Por ejemplo, en Chile, que es muy tradicional y católico, aborto es casi primero en la lista. En España también existe, pero no tan prominente, no está en las primeras páginas. Pero en Holanda y Suecia, tú no puedes, también de extrema derecha, tú no puedes conseguir votos porque la noción de aborto en Suecia y en Holanda es parte del consenso nacional. No solamente feminista, pero tú no puedes conseguir votos tampoco de extrema derecha con eso. Pero en Holanda y Suecia es otra cosa, es el racismo europeo contra inmigración, anti-islamismo, etc. Entonces, allá, extrema derecha en Suecia, en Holanda y también en España, pero entonces, especialmente en Holanda, casi la extrema derecha casi solamente tiene una base racista contra inmigrantes, anti-islam, etc. Nosotros somos superiores como cultura, etc. Pero en otros países la ideología es más religiosa, católica o protestante, etc. Entonces depende del país. En España muy fuerte, por ejemplo, también la extrema derecha es antifeminista. ¿Por qué? Porque el gobierno es más de izquierda, progresista y feminista. Entonces, allá en España, la noción de antifeminismo es contra el gobierno, etc. Entonces, típicamente, las élites, que también llaman corruptas, etc., no son cualquier cosa, es simplemente en el discurso de extrema derecha, también en España, es un discurso contra quien en este momento tiene poder, que es diferente de ellos. O sea, los socialistas. Y obviamente depende mucho del país. Entonces, la estructura ideológica, la estructura de discurso se adaptan a las estructuras sociopolíticas de cada país. Eso es muy interesante. Entonces, no hay una ideología de extrema derecha, depende del país. ¿De acuerdo? Eso es la conclusión más importante de mi librito. La estructura ideológica discursiva depende de la estructura sociopolítica. Es muy diferente en Holanda y Suecia de España y, por ejemplo, en Chile. Y lo que he visto también, los grupos de extrema derecha en México, lo mismo. Casi todo son más conservador, católico, contra aborto, LGBT, etcétera, etcétera. Entonces, casi todo la extrema derecha en México es sobre todo católico tradicional en ese sentido. Mucho más que otras dimensiones. Por ejemplo, nacionalismo también tiene un rol, pero no es tan prominente en México que yo sepa. También hay grupos anti-inmigración, pero sería inmigración fuera de México, por ejemplo, que es yo de Centroamérica. Pero principal de los grupos de extrema derecha que he visto en México es son grupos sobre todo más conservador católico y por eso contra aborto, etc. Depende del país. Muy bien, doctor. Por cierto, hablando de este libro que nos anunció que muy pronto va a salir a la venta, nos preguntan cuál es el título y cuándo saldrá a la venta y dónde se podrá conseguir. Se llama en inglés Discourse and Ideology of the Radical Right. Entonces, discurso e ideología de la derecha radical. Porque me gusta más, porque en América Latina, en España se usa más la extrema derecha. En inglés se usa una distinción entre la extrema derecha y la derecha radical. Derecha radical es que todavía participan en las elecciones y derecha extrema son partidos que son fuera del sistema parlamentario. ¿De acuerdo? Pero entonces mi librito, pues muy pequeño, eso se llama Discourse and Ideologies, en plural, de la derecha radical. Y será publicado probablemente al final del año, está un poco atrasado, por Cambridge University Press. Es un librito de 80, 90 páginas. Es un poco más que un artículo, menos de un libro. Excelente, doctor. Muchas gracias. El doctor Iván Islas pregunta, entonces se trata de un discurso que valida o traduce lo que ya está en el pensamiento de cierta población, traduce a un discurso lógico y legitima, ¿no es así?
Gracias por su respuesta. Yo tengo también otra noción que ya yo defendí hace años en un libro que se llama Racism in the Press, un libro ya de 93, en los años 90, que se llama Elite Discussing Racism, que también existe en español. Entonces, allá también estoy diciendo que la manera que algunos grupos que tienen acceso preferencial al discurso público, que son los 3 P's, ¿no? Son políticos, profesores y periodistas, ¿no? Ellos tienen control sobre el discurso público más importante en un país. Y esos 3 P's preformulan muchas veces las ideas racistas que después, a través de medios de comunicación, hoy en día también sobre todo los medios sociales, se distribuyen en el país. Entonces, yo, diferente de mucha gente que dice el racismo viene del pueblo, no estoy de acuerdo. Entonces, mi tesis es, en ese libro lo defiendo de muchas maneras, que el racismo es preformulado por las élites simbólicas que tienen acceso y control sobre el discurso público, los medios de comunicación, la educación y de la política. Ellos, este tipo de élites, tienen un control sobre el discurso público y la gente aprende a ser racista no por naturaleza o sus experiencias cotidianas, sino por la preformulación de ideas racistas por las élites simbólicas en los países. Entonces, no es naturalmente popular, sino la idea de la supremacía blanca, etc., no es algo que la gente inventa en la calle, sino viene desde ya 500 años. En este momento también estoy analizando para mi trabajo con una colega en Brasil, textos sobre indígenas en varios países, sobre todo en Brasil. Estoy ya leyendo textos del siglo XVI, como ya había en esa época filósofos, etcétera, formulando esa polarización de la dominación europea sobre gente indígena. Entonces, eso no son cosas que vienen del pueblo, esas son cosas preformuladas ya 500 años por las élites simbólicas. Muy bien. Juan Martínez, a partir de lo expuesto, se puede decir que el odio hacia el otro es el sentimiento predominante del discurso populista de derecha. No, eso también es otra noción. No lo mencioné en mi charla, por eso me gusta mucho el diálogo de ahora. Muchas veces uno no piensa cuando uno está hablando sobre cosas esenciales. Muchas veces en español, en inglés también uno habla sobre discurso del odio, ¿no? Y también The Politics of Fear, de libro muy importante de Ruth Wodak, o también Hate Speech. Lo que estoy diciendo es muy importante, que la extrema derecha no tiene que ver con emociones. Una emoción, la gente va a decir, es una cosa natural, que yo no puedo decir nada, que una emoción me viene, me domina, como rabia, etc. Pero la extrema derecha y la manera de dominar y discriminar mujeres o minorías o inmigrantes o gente refugiada, no es una emoción, es una forma de dominación, es una forma de abuso de poder. Por eso yo prefiero nunca hablar sobre discursos de odio, sino discursos de dominación. Son discursos de abuso de poder y no tienen nada que ver con emociones. Entonces, yo siempre digo, los alemanes nazi mataron millones de judíos con emoción. No, era una cosa administrativa. Era simplemente una política de Estado. Y no porque todo el nazi era furiosa contra gente judía. ¿De acuerdo? De la misma manera, Trump contra inmigrantes de América Latina no es porque es una forma de emoción, porque es de verdad furiosa contra... No, tiene que ver con formas de dominación, de abuso de poder contra gente fuera de... Es una forma de racismo y nacionalismo en combinación de esas cosas. Entonces, otra vez,
Eso no quiere decir que gente con influencia ideológica en una situación concreta no pese rabia contra un amigo o contra el vecino de otra nacionalidad, etc. Claro que, pero eso a nivel ad hoc, en un evento concreto de personas concretas. Esas son emociones. Por eso, para mí, emoción está en los modelos mentales de la gente. Es una situación ad hoc de una persona contextual. Pero de que hablamos ahora son estructuras de grupos dominantes, etc. Entonces, mejor hablar sobre discurso de dominación, de abuso de poder, que discurso de odio. Eso no tiene que ver con emoción. Emoción no es la parte manera de quitar gente y de no dejarlos entrar en el país, no tiene que ver con emoción del Parlamento. Esto tiene que ver con forma de dominación. Eso es muy, muy importante para mí, por lo menos para mí lo es. Muchas gracias, doctor. El doctor Fernando Castaños pregunta, durante décadas en México el nacionalismo fue reivindicado por la izquierda. ¿Cómo podemos analizar esto? Exacto. Entonces, como ideologías no son nacionalismo no es necesariamente solamente una cosa negativa, depende de las actitudes. Por ejemplo, después de la ocupación nazi de Holanda también, y durante eso había formas de resistencia contra los nazis, y obviamente eso también en formas nacionalistas de resistencia. Muchos países luchando por su independencia en los años 50, 60 del último siglo también tenían que hacerlo de una manera nacionalista para defender su propia posición contra una dominación colonialista. Entonces, depende de la situación. Entonces, otra vez, nacionalismo no es no es necesariamente negativa, puede ser también partes positivas. Entonces, en ese sentido, patriotismo puede ser en algunas situaciones positiva, pero ahora en Europa, en Estados Unidos, en otros países también, el patriotismo sobre todo es un valor que la extrema derecha está usando. Pero otra vez, para excluir, como también la profesora Samaniego estaba resumiendo, para excluir inmigrantes y otra gente. En ese sentido. Pero sí, pero lo que me parece muy raro es hablar, por ejemplo, de racismo de izquierda. Sería raro para mí. Eso sería inconsistente con una ideología socialista, por ejemplo. O, por ejemplo, se puede combinar con una ideología, por ejemplo, feminista. Es también para mí muy complicado, pero existe también cuando feministas están contra mujeres inmigrantes, etc. Eso ocurre, pero para mí sería un feminismo muy raro. Entonces, sí, por eso también estoy diciendo ideologías y sobre todo actitudes más específicas están formando dentro de estructuras sociopolíticas en cada país y su historia. Entonces, si nacionalismo es una manera de resistir colonialismo, bien, pero si es una manera para dominar otros grupos, por ejemplo, como base del colonialismo, obviamente es una cosa negativa y se combina muchas veces con racismo. Entonces, cuando me pregunta ahora para un artículo que estamos escribiendo sobre decolonialidad, etcétera, etcétera, con mi colega, de colonialismo no es una ideología, otra vez un clúster de ideologías que combina racismo y nacionalismo. Entonces, cuando en España, 500 años hasta la extrema derecha, ahora estaba hablando sobre la civilización que ellos ya llevaron, por ejemplo, a México, eso es esa combinación de racismo y nacionalismo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido. Pero algunas ideologías no se limitan solamente, por ejemplo, nacionalismo, también puede ser a veces el otro lado. Pero hoy en día, en la mayoría de los países, nacionalismo es de derecha. Muy bien, muchas gracias.
Otra pregunta, David Hernández. ¿Cómo podemos abordar teórica y metodológicamente la combinación de ideologías que se da en la ultraderecha? Esa pregunta no comprendo. ¿Puede repetir porque es todavía muy general? Yo creo que ya hablamos sobre eso mucho. ¿Cómo Alejandro, abordar ¿puede decirme? teórica y metodológicamente la combinación de ideologías en la ultraderecha? O sea, alguna referencia teórica o metodológica para que puedan estudiar esta combinación de ideologías dentro de la ultraderecha. Sí, entonces, hoy en día también tú vas a Google Scholar en inglés, o creo que en español se llama Google Académico. Entonces tú buscas artículos, hay muchos artículos hoy en día, sobre todo de ciencia política, sobre ideologías, pero la manera de estudiar empíricamente es ver lo que hay, son solamente prácticas sociales. Y la práctica social más obvio que tenemos acceso es discurso público. Entonces, de los partidos, programas electorales, páginas de medios sociales, etcétera, y analizar sistemáticamente. Y sobre eso hoy en día hay muchos artículos. La mayoría de los artículos sobre extrema derecha con análisis concreto del discurso es hecho por lingüistas. Por eso yo mencioné el libro muy importante de Ruth Wodak que se llama Política del Miedo, Politics of Fear, que es una nueva edición del año pasado, que sí pueden conseguir ese libro. Por desgracia, todavía no en español, pero en inglés es muy fácil para conseguir y sus artículos y ese libro y muchos otros colegas, hoy en día hay muchas cosas. La única cosa que críticamente desde mi perspectiva es tanto, sobre todo en ciencia política, la idea de discurso e ideología no lo tiene muy claro, porque en general, también críticamente, no es muy común que gente en ciencia política, por ejemplo, lea mucho sobre análisis discurso o lea mucho sobre análisis cognitiva. Casi no, la mayoría, 90% de las referencias de esos trabajos, libros y artículos son otra vez ciencia política. ¿De acuerdo? Y mucha gente también trabajando en análisis crítico de discurso mira al discurso, pero no abren un libro sobre lo que pasa en la cabeza de la gente, sobre cognición y la relación con conocimiento, actitudes, nociones de ciencia política y sobre todo de nociones de psicología social. Entonces, para una teoría completa, uno tiene que ser multidisciplinar. Hay ideas de análisis discurso y de filosofía y también de psicología cognitiva, psicología social, ciencia política, historia, etc. ¿De acuerdo? Son muchas disciplinas que necesitas para poder analizar y describir varios aspectos del problema. Pero no importa empezar con discurso o no importa empezar con algo, cosa más psicológica. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que yo decía, tenemos 100 años de teoría sobre ideología y nunca estaba diciendo dónde están esas ideologías que están en la cabeza de la gente. Entonces, nunca hablamos. Marx decía conciencia falsa, pero nadie hablaba sobre lo que exactamente es esa conciencia, o sea, estructuras cognitivas. Hasta ahora, la introducción al análisis de la ideología no habla sobre esas conclusiones. Eso para mí es incomprensible. ¿Cómo tú vas a hablar sobre una cosa que está aquí sin hablar sobre lo que está aquí? Habla sobre otras cosas. Esa es mi crítica contra el trabajo que no es multidisciplinar. Uno tiene que salir a veces de su propia disciplina y leer un libro de otra disciplina para aprender un poco más. Eso siempre estoy enfatizando también para estudiantes de doctorado. No quedes siempre en tu propia disciplina, mira a otro lado. Muy bien, muchas gracias. Doctor, quisiera hacerle una pregunta como particular con respecto a mi objeto de estudio. Yo estudio el discurso del expresidente López Obrador en México. Ah, Es estrategias discursivas de izquierda, del populismo de izquierda, ¿no? ah, Y la construcción del adversario universal. ah, El asunto aquí es, entiendo que hay esta polarización entre el nosotros y el ustedes, pero hay en los discursos frecuentemente alguien que queda en medio
porque no son precisamente parte de las élites. Son Ujú, del pueblo, las personas a las que les llama que están cegadas por el pensamiento conservador de las élites. Entonces, estas personas serían una especie de paradestinatario, según términos de Verón, alguien ujú, que está como indeciso, que se desea convencer a través de esta identificación negativa con el adversario. ujú, ¿Cómo estudiar a estas personas que quedan en medio y que, según el discurso presidencial sí, o del expresidente, no tienen esa conciencia para unirse a la transformación del nosotros ajá, y están cegados por la ideología o más bien por el pensamiento de conservador? Ese es el término que se usa. ¿Cómo se podría usar o estudiar eso como paradestinatarios o ujú. como parte de el ellos del adversario? Tú estás hablando sobre ideas de Eliseo Verón, ¿es él? ¿Ese Eliseo Verón? Verón. Sí, bueno, era argentino de hace años atrás para mí. Yes. Ujú. Mira, primero, la noción de nosotros y esa polarización entre nosotros y ellos es una noción que fue elaborada en los años 70 en psicología social, sobre todo gente en Inglaterra como Touchful y sus alumnos. Entonces, eso fue una teoría que tiene que ver con identidad de grupos. Entonces, esa polarización entre nosotros y ellos, la noción es muy vieja, pero la teoría es más, bueno, nueva, también hace 50 años, que todavía ahora en psicología social son ideas básicas sobre endogrupo y exogrupo, ¿de acuerdo? Esa es la base fundamental. Pero igual como ideologías y actitudes, depende de la situación. Entonces, cuando ahora estás hablando sobre ideologías o discurso de AMLO, obviamente eso se aplica a la situación en México. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, AMLO puede tener una ideología obviamente progresista que se manifiesta en tal y tal actitud. ¿De acuerdo? Sobre todo tiene que ver con nuestro nacionalismo. Entonces, para él y para cada persona en cada país, los enemigos son siempre un poco diferentes. Por ejemplo, en España, la extrema derecha, que es contra las élites en España, son gente de izquierda. Son feministas. Entonces, es muy raro porque la mayoría, bueno, eso. Entonces, en principio, la extrema derecha siempre es contra cualquier forma de izquierda, progresista, feminista, socialista, etc. Depende. Pero en otra situación, obviamente, depende. Entonces, ¿quiénes son los, los enemigos o los paradestinatarios, etcétera, en un grupo de izquierda, obviamente es la derecha o la extrema derecha, pero si no hay la extrema derecha, hay otras maneras que están limitando la manera que la izquierda está ejerciendo su poder. Y obviamente la definición de nosotros depende de la situación. Entonces, uno necesita un análisis de la situación sociopolítica en el país. ¿Quién tiene, por ejemplo, algunos periódicos? Ahora tú puedes tener periódicos de izquierda, de La Jornada, etcétera, etcétera, pero también obviamente hay periódicos en México que no son exactamente de izquierda. Entonces, eso puede ser parte de esos enemigos que no están de acuerdo con las políticas, por ejemplo, de AMLO. Y si tú tomas la perspectiva, por ejemplo, de feministas, ellos pueden decir, pero ¿cuál es la posición izquierda de AMLO? ¿Era él feminista o es la nueva presidente ahora que tiene el poder, de acuerdo? Entonces, de repente, la situación depende. Depende de la situación. Entonces, tú necesitas para identificar quién exactamente somos nosotros y quién somos en relación a nosotros en esa situación en México. Y cada país es un poco diferente. Por eso, no hay una exogrupo. La definición del exogrupo será definida en cada situación diferente. No es universalmente lo mismo. Por eso también, como yo dije, la extrema derecha en cada país es un poco diferente.
lo mismo en México. También para preparar para hoy, yo busqué obviamente cuáles son los partidos de extrema derecha en México. No hay oficialmente partidos, solamente muchos grupos, eso sí, pero no como en Holanda y en Alemania o en España, un partido de extrema derecha. Entonces, en México es más complicado. Entonces, una buena pregunta para enfatizar que siempre necesitan un análisis de las ideologías, de las actitudes más concretas, y los discursos dependen de cada país. Muchas gracias, doctor. Pues por mi parte agradezco esta ponencia y le cedo los micrófonos a la doctora Andrea Samaniego, quien me parece que tenía otra pregunta y dará cierre a este seminario. Muchas gracias. Y muchas gracias, Alejandro, por organizar ese encuentro. Y que también para enfatizar a la gente, yo soy muy accesible. La gente que tiene preguntas, siempre pueden mandarme un correo que está de todos lados en internet y yo en principio siempre respondo a correos si hay preguntas y también tengo que referir a mi página de internet donde hay muchos artículos y muchos libros accesibles, solamente los últimos no, porque entonces mi editor va a protestar si yo publico mis últimos libros también en la red, pero mucho ya está allá. Pero en principio también si hay preguntas, alguien por ejemplo está haciendo tesis de doctorado sobre esos temas, siempre pueden mandar un recado con preguntas o pedidos de bibliografía, etc. Entonces, siempre todo el mundo es bienvenido. Pero yo dejo la palabra a la profesora Samaniego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En realidad era una pregunta que usted ahorita que contestó estas preguntas que se hicieron desde el público, pues ya la resolvió y pues no tengo más preguntas. Yo le agradezco, doctor, esperando que podamos contar con una nueva participación más adelante, en otro año, en otro momento, justo para ir dialogando, como bien hacía referencia, pues revisando en Google Academics o revisando en estas plataformas de búsqueda, existen muchas, es como el concepto de populismo es un concepto que está en boga en la investigación en ciencias sociales y me parece que la comunidad en ciencia política ha buscado en el análisis del discurso una vía para tratar de entender fenómenos de la realidad social. Entonces, que se hace necesario estudiar estos fenómenos, que se hace necesario explicar qué es lo que está ocurriendo en el entorno que nos toca vivir y por eso es fundamental tener a especialistas como usted explicando, ¿no? Cuál es este marco desde el que usted está haciendo estas investigaciones. Entonces, bueno, pues habiendo dicho esto, lo anterior, yo le agradezco, doctor, por su participación en esta emisión del Seminario Internacional Populismo, Discurso y Poder, Orígenes, Características e Implicaciones en las Democracias Contemporáneas. Yo agradezco a las autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, así como del Centro de Estudios Políticos y del programa de posgrado Ciencias Políticas y Sociales, pues por todo el apoyo en la gestión para llevar a cabo estos eventos. De nueva cuenta le agradezco, doctor, le agradecemos, doctor, y le pedimos y le decimos a nuestra audiencia que estén pendientes de las siguientes emisiones. Muchísimas gracias a todos por su participación, participación activa en las preguntas y en y en estos cuestionamientos que se le hacen al doctor Teun por esta exposición y después responder a estas preguntas y a todas las autoridades, a la maestra Alejandra de Alba por la moderación. Entonces, pues esta sería una emisión más de este seminario y que estén pendientes de las siguientes. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted por la invitación, por la participación, por las preguntas, por siempre, yo estoy siempre, nada más que hablar y sobre todo las preguntas, siempre estoy aprendiendo. Esa noción,
es un aspecto que nunca lo pensé. Entonces, las preguntas siempre, la teoría es muy general y se aplica muchas veces, pero ahora, hablando otra vez en México y no es la primera vez, yo estoy aprendiendo que la situación es un poco diferente. Entonces, por eso se necesita adaptar la teoría. Gracias por eso, por la invitación. Gracias por la organización, profesora Dalba. Y gracias también por la hospitalidad, profesor Samaniego. Seguramente no solamente online, voy a volver como muchas veces a México. Y ahora también, nada más para mi trabajo ahora, estoy leyendo cosas de hace 500 años escribieron en Portugal, en español sobre México. De eso también estoy aprendiendo. Entonces, cada día hay cosas nuevas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por escucharme y también siempre por las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Y en la brevedad le mandamos la constancia. Chao. Buenas tardes, buenas noches. Bonita noche. Hasta luego. Sí, chao, chao. Hasta luego.